lo que de suyo siempre ha sido la fotografía desde que es la fotografía, ¿no? Y que esto tiene una sincronía con Brasil, con Brasil, no creo que con Argentina, pero con Brasil, con México y con Perú, cuando llegan las fotografías de gran formato, las cámaras de gran formato, Chambi, etcétera, y no sé si está la colega todavía, Chichico Alquín, y hablaba de la fotografía por pago. Y en México tenemos mucho de esto, ¿no? Observen, el niño muerto. Y que tiene que ver con algo de la ausencia. La ausencia no es el que no está. La ausencia también es el que ha dejado de estar. Hay fotografías en donde muere la mujer y no sé si la embalsaman, pero la sientan en una especie de, bueno, en algo que la soporte y la fotografían con vestido de novia. Esto también en México, también hay alguna producción importante sobre eso, y en Yucatán también. Y bueno, no nos olvidemos de los hermanos Mayo, que trabajaron también fotografía por encargo, ¿no? Dentro de Pachuca. También había una cosa importante, que es este texto de Dulce Esquicias Negras, y que es brasileño, y está la fotografía pintada. Y en México, justamente en el mismo tiempo, hay mucha fotografía pintada. Este texto es otro texto brasileño, y me parece que hay una especie de coincidencia o sincronía histórica en el desarrollo de la fotografía y el deseo de tener estas fotografías en ciertos periodos muy presentes. Chambi, ahorita lo tengo en otro lugar, Chambi de ello, ¿no? El fotógrafo indígena que saca el gigante enorme, lo has de conocer, es bellísima esa foto, pero tiene mucha fotografía con el ámbito familiar y con el ámbito del poder. Y él trabaja fotografía vernácula y fotografía de estudio. Y le dicen el mago de la luz. Y por eso traigo este libro, que sería importante, que lo recomiendo, que es El beso de Judas, de Joan Fontcuberta, un catalán. Entonces él entra a la dimensión de la fotografía, no solamente para hacer un recorrido puntual sobre los diferentes ámbitos de la fotografía, ¿no? Sino pasar de la fotografía como verdad a la creación fotográfica y a la fotografía artística. Y hace aquí, ya lo mencioné en el seminario, un recuento muy particular de un lugar en los aborígenes que nunca existieron, que fue un fotógrafo antropólogo, con una comunidad que no había sido descubierta. John Foucault habla de eso como es el cambio, ¿no? Y aquí una de las cosas más importantes que me da de pensar, por eso dije, perdón, por todo esto, me parece sumamente interesante esta sesión, habla de la fotografía y de la fotografía como belleza, la fotografía artística, ¿no? Y eso me lleva a una cuestión que tú mencionaste respecto. El fotógrafo ve, si le ponemos un ojito acá, si le ponemos, en el fondo hay un antropólogo, más bien sociólogo, que es el más antropólogo de los sociólogos, que es Goldman, que habla de las tres dimensiones de la representación social y simbólica, ¿no? Una es el self,
cómo me veo, cómo me quiero ver y cómo ven los otros, ¿no? Y creo que eso es muy útil para la fotografía. Y no nos olvidemos que Goffman hizo toda una teoría sobre el ámbito teatral. Su trabajo etnográfico de la vida cotidiana de la sociedad compleja se sintetiza, aunque como en una obra de teatro, a cada uno nos toca jugar un rol específico y ese rol tiene sus dificultades y tiene sus contradicciones, ¿no? Entonces, estos dos textos como que nos ayudan como antropólogos a pensar la dimensión de la fotografía, ¿no? Eso. Y por último, alguien preguntaba, y tú también preguntabas sobre fotografía étnica. Lo tenemos aquí cerquita, Luis González de Palma, vecino guatemalteco, que todavía habla y hace sus cursos, ¿no? Y es una etnografía étnica estética. Todavía da cursos y es emblemático este trabajo que hizo hace mucho tiempo, en donde toma figuras guatemaltecas, negras. No nos olvidemos que tiene Guatemala una parte importante de negros en Livingston, y él hace toda una construcción estética de lo indígena, ¿no? Y eso, al menos es importante, no solo porque, te lo digo, por lo leído, pero no creo equivocarme, tenemos una tradición de fotografía de fotoreportero, de los hechos. Incluso los fotoreporteros fotografiaban los accidentes en la vía pública, ¿no? Y todavía hay bastante de eso, ¿no? Pero la otra ala, que sería un poco la más estética, como que no abunda o no tiene una fuerte presencia en nuestro país, ¿no? Y me parece, si es la verdad, la fotografía es una parte de la verdad. Y hoy día, aunque sí ha existido en la foto, ¿no? Si tú no quieres que salga alguien, lo quitas de la foto. Y si quieres que se salga alguien, ¿no? La fotografía Se fue. puede Te estás yendo, Sergio. entonces la foto sí está mal. Bueno, Métele otro 20 a la red, máquina. quería hablar puro tosón. No, ya, cierro. Quité la imagen porque sí tengo la banda muy baja. Gracias, Sergio. Yo nada más bueno, gracias por todos los comentarios y las referencias. Eh, Tal vez como nada más un par de respuestas, digamos, a este término de fotografía vernácula o imagen vernácula. Yo estoy batallando también para definir, algunos autores hablan de fotografía vernácula, que me parece muy sugerente. Karen Strassler le llama fotografía popular, que también es el término que yo he retomado hasta ahora, pero creo que sí, pues hay estos matices, ¿no? En pensarlo de una manera o de otra. E incluso creo que es algo que tengo que preguntarle a mis propios interlocutores cómo le llamarían ellos, ¿no? Así como cómo se llaman ellos mismos, porque yo al inicio hablaba como de cronistas visuales, ¿no? Es un término que recuperé por ahí de no sé, ya no supe ni de dónde, pero como de los cronistas de pueblo, pues pero pensar también en cronistas visuales. Pero hace poco es más bien un promotor cultural y también investigador purépecha, me decía, bueno, es que yo me considero como un escribano, ¿no? Entonces dije, mira, Está bonita los fotógrafos se sí. consideran diferente, pero, o sea, hay como estos diferentes niveles y creo que también tengo que preguntarles cómo llamarían
el tipo de imágenes que ellos producen. Y por otra parte, pues en vinculación con esto de la imagen, de la fotografía étnica, pues una de las cosas que me interesa mucho, sobre todo por el contexto mexicano, es cómo la imagen indigenista ha dejado un legado como bien fuerte, ¿no? Ha dejado una presencia bien fuerte de cómo hemos aprendido a mirar a los pueblos indígenas a partir de la imagen indigenista, del cine y la fotografía indigenista, mucho, ¿no? También en relación con el cine de oro y otras cosas, pero creo que el indigenismo se ha marcado mucho, pero lo que me interesa es también cómo los mismos fotógrafos indígenas, los mismos productores de imágenes indígenas, eh, dialogan o se apropian de estas estéticas indigenistas, ¿no? Y es ahí una pregunta que está flotando a lo largo del proyecto, y que pues estoy tratando de desentrañar ahí en algunos momentos, ¿no? Pero creo que hablaba John Mraz como de repertorios visuales, y creo que entre el repertorio que tenemos entre las imágenes de pose y la imagen de boda y la foto de estudio y el video de boda, de fiestas patronales que compran los migrantes y todo eso, la presencia de la imagen indigenista todavía tiene mucho peso, ¿no? Y eso es interesante, pues, ¿no? Bueno, ya, perdón, pasamos si quieren a la siguiente persona. Sí. Creo que está Tere. No, perdón, nada más una cosita más sobre lo que decía Sergio. También gracias por las referencias. Sí, yo pienso si estas, como que también trato de ubicar pues a los fotógrafos con los que trabajo, y sí ubico que son trabajos muy contemporáneos, ¿no? Sí tengo estas referencias pues de fotografía más antigua, ¿no? De inicios del siglo XX, que fue cuando llegaron los estudios fotográficos a la mayor parte de Latinoamérica, pero que también al mismo tiempo fue donde se empezaron a cimentar los proyectos nacionales, pues liberales, ¿no? Los proyectos de nación como muy anclados en lo liberal, y pues hay como mucho diálogo muy interesante ahí entre las imágenes que se producían y también con la emergencia del indigenismo, ¿no? Que vino después, pero que también estaba ahí como de cierta forma presente. Y al respecto te quería decir, Sergio, que yo hice un video, una película, un documental que se llama Archivo Cordero, y es justamente de un contemporáneo de Chambi, que se llama Julio Cordero en Bolivia, y que tiene pues algo de trabajo un poco parecido. Ahí hay como muchos diálogos entre ellos, como esta cosa de fotografía andina, y que también fotografió entre las élites que iban a los estudios, pero también lo contrataron los presidentes, pero también lo contrató la policía para fotografiar, hacer registro de las prostitutas, de los migrantes, de los rateros. Entonces es un archivo impresionante que que conservó la familia por mucho tiempo, y yo trabajé con el nieto de ese fotógrafo, que también es fotógrafo, y pues él es así como súper entrañable, ¿no? Entonces es como toda esta historia oral contenida en torno al archivo, y con mucho gusto te puedo compartir a ti o a quienes gusten el documental, o si un día nos juntamos en persona, lo vemos en un auditorio, porque pues esta también fue una película que nació en pandemia y que tengo ganas de que la veamos en vivo, pero ya se podrá en algún momento. Bienvenida. Y he visto al nieto hijo de Chambi, y es muy afable, muy abierto, y ha abierto el archivo a investigadores y todo, ¿no? No Exacto, son como los guardianes, como las almitas de esos archivos que cuando estas personas se vayan tienen tanto conocimiento del archivo que va a ser así como que te va a quedar un poco huérfano. No huérfano exactamente, pero sí, sí, es lo que pasa, tienen por mucho ejemplo, cariño por sus archivos, ¿no? En el archivo del Nabolón, con las fotos de Gertrudis y de todos los norteamericanos y antropólogos que hicieron, se quedaron sin voz, ¿no? Porque pues muchos ya migraron y murieron, y entonces ya no hay quien relate y cuente esa historia, ¿no? Entonces ya lo conté alguna vez, que los nuevos que están organizando el archivo cortan los pedazos, las fotografías, y las hacen por regiones. Esta es de Tenejapa, esta es de... No puede ser. Y se borró toda la historia, porque ya no hay justamente las personas que por lo menos estuvieron de alguna manera presentes, ¿no? Creo que, bueno, ya, perdón. Es que me motivó mucho esta. No, y justamente esta cuestión yo creo que es como una entrada, hablando de cómo le entramos etnográficamente
a los archivos, ¿no? A las imágenes. Creo que esta cuestión de poner atención a la historia oral que está vinculada con el archivo, pues es una cosa totalmente etnográfica y es algo que pues ha reflexionado, por ejemplo, mucho Lourdes Roca y, bueno, muchos otros colegas, ¿no? Pero yo como que he aprendido un poco de ellos también por cómo trabajan archivos, pero muy vinculados a la historia oral, ¿no? Y pues A la es historia. fascinante. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Que por Gracias. ahí Tristan Platt, un historiador británico que trabaja sobre Bolivia, hablaba, tiene un artículo que se llama El archivo como acontecimiento. Y a mí me inspiró mucho, habla de archivos documentales en poblaciones indígenas, pero sí, o sea, pensar el archivo como encuentro, como acontecimiento también es una forma de pensar como sus posibilidades etnográficas más allá del contenido mismo, ¿no? O sea, el archivo como un encuentro, como un acontecimiento pues que implica un montón de relaciones sociales, de conocimiento, de historia oral, de guardianes, de apegos, de pasiones, de pleitos, ¿no? Que se concentran ahí en esas materialidades, ¿no? Sí, sí, sí. Es mágico. Sí, es mágico. Tere, Ahí voy, ¿está ahí voy, ahí Tere? voy. Estaba, acá Hoy, estoy. oh, es más. ¿Se me escucha? Sí, 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 ¿Se me Tere, está. escucha? Ah, bueno. Loud and Primero, clear. estaba justo escribiéndole a Gabriela, que a nuestra ponente de hoy, si podría poner en el chat referencia a esta obra de El archivo como acontecimiento de un investigador inglés, me parece que acaba de decir. Bueno, yo quisiera ser breve, me lo propongo, y retomar un comentario. Oh, oh. Lo que Laura percibía como la universalidad, digamos, o el grado de extensión de estos requerimientos y especificaciones por parte de los clientes al técnico, al fotógrafo, que son, claro, requerimientos en los que el fotógrafo actúa, sí, como fotógrafo, pero primordialmente como mediador, es decir, yo me vuelvo un poquito atrás y observo lo que son los pedidos de las especificaciones de los clientes con respecto a las imágenes, porque las fotografías son una variedad de imágenes, por último, ¿no? Entonces, si dejamos por un momento, entre paréntesis, este asunto de que sea foto y que sea un técnico y etcétera, yo quisiera señalar que es extremadamente pertinente. Híjole, es que estos seminarios, quiero decirles, chicos, que yo, la verdad, no me los pierdo, bueno, cuando puedo, porque son buenísimos y como que me reactivan conocimientos así. Entonces, este asunto de la particularidad o la extensión, es decir, en esencia estamos en el campo que es antropológica y cognitivamente primordial de universales y particularidades, ¿sí? Y este asunto entre los universales y las particularidades es un asunto completamente del origen prácticamente de esta humanidad. Si pensamos, por ejemplo, en petroglifos, en grabados en piedra, ¿no? Yo he tenido ocasión de ver, no tengo mucha experiencia, me parecen fascinantes, pero he podido ver los de Altamira, allá en Francia, bastantes en Australia y algunos menos en realidad en México. Y está siempre, tenemos por ejemplo esas imágenes clásicas, ¿no? Del venado, un venado divinamente dibujado en piedra, en las cuevas, ¿no? Y entonces todo este debate, ¿es para invocar al venado? ¿Es para cazar al venado? ¿Tiene una función utilitaria o tiene una función ritual, simbólica? La verdad es que no lo sabemos, no lo sabemos y es muy difícil establecerlo. Pero además pienso, bueno, mucha gente piensa que estaríamos aplicando criterios que no son pertinentes a ya me estoy por quedar sin batería, bueno, la vida no da tregua. Estaríamos aplicando criterios no muy pertinentes a fenómenos de comunicación humana, de producción simbólica humana,
que son profundamente arcaicos, y en ese sentido Luz María, que va a avalar después y que seguramente me corregirá o va a dar información muy, requete que muy pertinente, también lo reconocerá, digamos. La función, que puede ser práctica, puede ser ritual, puede ser estética, ¿por qué no? O la categorización de estética viene ex post y es algo que nosotros imponemos sobre una imagen que igual y era un mapa concreto de que vas para allá y ahí te vas a encontrar un montón de venados, no lo sé, ¿no? En cualquier caso, de lo que se trata es que todo grupo humano, en todo grupo, en toda agregación humana y desde tiempos profundamente remotos, ha habido este juego entre lo universal, es que los humanos tengamos gusto, que tengamos criterios, que esperemos de las imágenes determinadas funciones, cuáles hayan sido en otras épocas. Incluso ahora con los álbumes familiares tampoco está tan claro, por ejemplo, los álbumes familiares tienen una función clarísima de censura, de ser, digamos, lo que sería la historia oficial de la familia. Si en esta familia nadie se suicida, no, claro que sí, y pasan otras cosas también, como en todas las familias. Entonces, las funciones son realmente históricas, pegadas al contexto de ocurrencia, pero lo que sí es universal es ese impulso a registrar en forma visual y asignar a esa representación visual determinadas funciones. Entonces yo diría en comentario, en respuesta, un poco me tomo el atrevimiento de responderle a Laura, que le hizo el comentario a Gabriela, en realidad, ¿qué es esto? Este delicadísimo juego entre universalidad y particularidad es propio de toda producción simbólica humana social y es siempre algo que precisa determinarse, porque cuando yo digo que los clientes que describe Gabriela y que dicen no vayas a hacer esto y no vayas a hacer lo otro, están ejerciendo con toda claridad estipulaciones, restricciones, es decir, atribuciones a la imagen, es decir, no me vayas a producir una imagen inválida, no válida, digamos, si anda cortando a la gente a la mitad, lo que sea. Entonces, me doy cuenta, bueno, confirmo, que en etnografía, en antropología, en historia, en semiótica, estamos en realidad en los grandes temas de la constitución y ejercicio de la facultad humana de simbolización y de comunicación, y que es realmente fascinante. Nada más, aquí me callo, muchas gracias. Gracias, Tere. Veo que amaneciste con Bourdieu. No le digas eso. El gusto de la representación es lo universal. Bueno, Bravo. luego, no sé si Gabriela ya conoces este texto de la fotógrafa que retrató a las chicas pudientes de las lomas en México, Oh, wow, ¿no? que ganó la Ah, Bienal sí. que me Sí. parece que del 84, 90, ¿no? Ujú, Y que después fue un poco demandada o hostigada porque ujú. ¿Quién, Sí, 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 ¿quién sí, sí, Sergio? sí. Ajá. ¿Quién? es una historia interesante. No es universal. Una fotógrafa, no me acuerdo qué. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, Yo tengo claro. el libro y después, Ahí pero lo ya lo mandas. conoces. Sí. Y también hubo alguien en, en Colombia, no me acuerdo en qué ciudad, en Cali, que fotografió a estas señoras, pero resulta que se hizo para atrás y fotografió pues las personas que trabajaban con ella con una cosa racial ahí muy fuerte y todo, ¿no? Entonces sí, 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 pero no me acuerdo el nombre de la fotógrafo que hizo ese trabajo. Ujú. Ok. Luz María, Ok, hola. gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Hola, mucho buenos gusto, días, no nos María. Mucho conocemos, gusto, pero mucho gusto mucho y gusto. muchas gracias por la presentación, realmente fue fascinante.
Yo no conocía estos trabajos de ensamble de fotografías y demás, que me parece muy, muy interesante. Y yo, hablando de universalidad y particularidad, yo te iba a comentar, a preguntar precisamente esto, la particularidad de la fotografía en Michoacán. Yo creo, no sé, o sea, ese es algo de que yo creo que tú nos podrías responder. Si esta idea de fotografiar a los niños muertos, a la gente en sus féretros, yo tuve una experiencia en Michoacán, precisamente en mi primer trabajo de campo, en donde platicando con una familia me dicen, venga, venga, le vamos a enseñar a nuestro angelito. Y yo, pues, ¿cuál ángel? Sí, sí, venga, le vamos a enseñar. Y entonces lo que me enseñaron fue precisamente eso, una fotografía de un bebé muerto que lo tenían en la entrada a la casa, así como de entrada, ¿no? O sea, como con mucho respeto, digamos. Entonces eso a mí me acuerdo que en aquel momento me impactó porque pues nunca había visto eso. Y luego ya en diferentes casas en donde estuve haciendo trabajo de campo encontraba estos cuadros de las gentes en su féretro fotografiadas del abuelo, del tío, del papá, etcétera. ¿Qué tan característico, qué tan singular podríamos decir que es una cosa que sucede en Michoacán, ¿no? Porque yo, bueno, yo en lo personal hice trabajo de campo después en otros lados, en Yucatán, en Oaxaca, y nunca me tocó, no sé si por suerte, pero no me tocó volver a ver este tipo de fotografías y digamos, de respeto, de orgullo de la familia, de enseñarte las fotos como algo muy preciado por ellos, ¿no? Entonces realmente me parece muy, muy singular. Y bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es, como tú comentaste, cómo estas personas que van y contratan que les hagan esas fotos de la gente que murió y que este señor, esta foto que nos mostraste del ángel con el señor que estaba bailando en unos 15 años, el conocimiento que tienen esos fotógrafos de todo este contexto en donde van a ubicar esa fotografía. O sea, no es un contexto arbitrario, sino es un contexto que está muy relacionado con lo que esta familia quiere, ¿no? Entonces ellos deben de tener una gama de no sé, de contextos, de que dependiendo de la situación, de lo que quiere la a la demanda, también no solo del que toma la foto en otro contexto, sino del que va a hacer este montaje, ¿no? Realmente me parece eso muy, muy interesante. Y bueno, yo te felicito, me parece muy importante esto de la imagen. Yo trabajo otras imágenes totalmente diferentes, pero que realmente esto que hacen los fotógrafos es reflejar un momento histórico también, ¿no? Un momento histórico y bueno, muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias a ti, Luis María, y mucho gusto de saludarte también. Yo sí estuve preguntando, bueno, yo creo que esto de las fotografías de angelitos sí fue algo común, no sé, en los 40, justamente aquí en el Bajío, perdón, hay aquí en el Bajío hay un colega súper interesante que trabaja con archivos en comunidades de los Altos de Jalisco, se llama Arnulfo Salazar, y él trabaja con un archivo que se llama el Archivo Ibarra, y justamente está por publicar un libro sobre angelitos, ¿no? Y son fotos muy impresionantes porque son pues las señoras sí en los 40 con sus rebozos, familias enteras que fotografiaban a difuntos adultos, pero también a muchos niños, ¿no? Era algo como muy común. Y es algo que yo sí llegué, o sea, es una de las preguntas que yo les he estado haciendo a los productores con los que trabajo, que si les han pedido hacer fotos de personas difuntas, de niños difuntos, o que si ellos han tenido esa iniciativa, y la mayoría de las personas me han dicho que las familias sí se los llegan a pedir, incluso en el contexto de migración, que pues ahí también crea otras estéticas y otras demandas, gente de comunidades migrantes pide explícitamente a fotógrafos, los contratan para que vayan a grabar o a tomar fotografías
del velorio, porque ellos no pueden muchas veces llegar al velorio de sus familiares. Pero la mayoría de con los que he platicado me han dicho, sí lo he llegado a hacer, pero la verdad es que me mata, ¿no? O sea, me incomoda mucho, no puedo, ¿no? Entonces les digo, por favor, no me hagan esos pedidos, ¿no? He platicado explícitamente con 2 de los fotógrafos y sí como de, no, o sea, no puedo, ¿no? Sí lo he hecho, pero me complica mucho. Y relacionado con eso, por ejemplo, está también que a uno de los fotógrafos le decía, bueno, tú ve y platica con mi mamá, o creo que la mamá quería comunicarse con el hijo, algo así, pero que le pedían que pusiera la máquina y que se pusieran, que pusiera la grabadora y que la filmadora, y que la señora mandaba mensajes, pero que llegaban a ser tan íntimos y tan así como emotivos que él en un momento paró y dijo, mire, yo le voy a dejar aquí la máquina, yo me salgo y usted siga platicando porque a mí ¿no? O sea, de estas cosas como también entre la intimidad y el mensaje, como el intermediario, ¿no? Que se convierte el fotógrafo. Entonces, sí es algo que a ellos pues no les ha gustado mucho hacer, pero que sí se lo solicitan. Y por otra parte, también me hace pensar esto en esta fotógrafa que les mostré al inicio, que se llama Lucy Mercado, y ella tiene una cosa muy fuerte con la muerte, ¿no? Con la muerte de su mamá y con la muerte. Y entonces tiene un proyecto personal hermoso de puras personas mayores, como ese retrato con el que ella aparece en esa foto, ¿no? Son personas mayores que ella amplió las fotos en formato grande y ella me dice, es que estas personas ya se van, ¿no? Esta estaba enferma y la fotografía y a los cuantos meses ya se murió. Entonces, ella tiene esta cosa como de preservar esas presencias, ¿no? Y no sé, como que su proyecto personal está muy enfocado ahí, ¿no? Y me llamó mucho la atención, tengo que platicar un poco más con ella para, para entender más, ¿no? Pero sí, hay algo en ella como pues obviamente le conmueve mucho la muerte y tiene algo como para anclarla ahí con su proyecto de personas mayores, ¿no? Solo Gracias por Ajá. una Ujú. cuestión, una anécdota. Por allá por los 80 a mí me invitaron a participar en una cuestión que no sé dónde quedó, sobre el crecimiento de la funeraria Galloso. Antes de que existieran los grandes complejos funerarios, la funeraria Galloso se encargaba de las muertes de los más prestigiosos. Pero esto avanzó a una velocidad tan fuerte, bajo el esquema de que nosotros nos ocupamos de tus preocupaciones en los últimos momentos, en donde la gente dejó de hacer el velorio en casa. Y ahí es donde se hacían las fotos. Los velorios en casa en México, voy a hablar de generalidades, eran masivos por todos lados. Todavía queda la novena o algo así, los rosarios. Ujú. Pero en las casas mexicanas se acompañaba al muerto en su último, bueno, antes de su funeral. Con la entrada de Galloso, digamos, las costumbres urbanas fueron avanzando, en donde hoy nació Galloso, ¿no? Por esos años. Nada más era como una anécdota que me parece que Gracias, si Sergio. nosotros revisamos en 40 o 50 años para atrás, observamos que hay muchas fotos de muertos, incluso de animales muertos que eran sus mascotas. Sí. Órale. En esta pregunta sí de Luz María sobre si es universal, ¿no? O qué tanto en México en general, ¿no? Por ejemplo, en el campo también hacía una anécdota sobre las misas de angelitos, ¿no? Los angelitos, de tomar fotos y sobre todo de tocarles una música que se llaman los minuetes de angelitos. Entonces yo preguntaba, buscando el repertorio, los minuetes de angelitos, y entonces me dicen, no, es que ya los minuetes de angelitos ya no, ya casi nadie los pide, porque pues ya no se mueren los niños, y tenía que ver, estaba vinculado con la entrada de las vacunas. Entonces, con eso se acabó el repertorio de angelitos.
Que también, no digo, es increíble cómo está vinculado, ¿no? Con ciertas prácticas. Sí, qué alucinante porque también pues está, ¿no? Como muy en la cosa de la música, ¿no? Estas, pues en Oaxaca, en el Istmo, y eso sí escucho que todavía las tocan, ¿no? Sí, No sé, los Laura, no angelitos sé si se aparecen. escucha ajá, sí, sí. Pero, y también estaba pensando cuando hablaba Sergio, y con relación a lo que estás diciendo tú también, bueno, los dos Sergios, este, de, de lo que pasa cuando llegan las agencias funerarias que se ocupan de todo, como de higienizar la muerte. Bueno, pues está este libro tan bonito Mm. de Norbert Elias, ¿no? De La soledad de los moribundos, que es La como soledad del mundo. esta cosa que pues dejas de morir en casa y entonces se vuelve como tabú y como que todo tiene que estar hecho ahí por otras personas, como muy higiénico, muy separado de, de lo ordinario, ¿no? Del ritual incluso. Pero yo tengo un proyecto así que sueño algún día poder hacer, tal vez cuando esté más cerca de una gran ciudad, porque aquí pues es un contexto más rural, pero sé que en ciudades muy grandes, en la Ciudad de México, bueno, en Europa, en Estados Unidos, como parte de o sea, como esta extensión de los servicios funerarios, ahora hay servicios de fotografía que bueno, hasta te pueden, digamos, medio embalsamar, bueno, hacer como tu busto de yeso, o sea, una serie de cosas como muy asociadas también a la fotografía para preservar tu imagen o para modelar la imagen que, que va a quedar tuya después de que te mueras o incluso como hacerte videos de momentos significativos de tu vida, pero que tú decides cómo hacerlos para que cuando te mueras ya esté tu memoria más o menos armada. En fin, hay cosas ahí, he escuchado, nunca he entrado a investigar a fondo, pero donde la fotografía también está muy presente y en algún momento me encantaría como enfocar un proyecto de investigación sobre esto. Supe de algún servicio de estudios fotográficos que hacían como este tipo de digamos, de servicio, ¿no? Pero tengo que investigar más. No Bueno, sé si ustedes tienen. otra Ajá. anécdota te puede marcar en antropología médica, algunos, no todos, algunas tesis de doctorado se han encargado de elaborar el performance de enfermos crónicos en etapa terminal, ¿no? Y han filmado. Esto evidentemente queda a reserva en cuestiones de intimidad, pero sí hay actualmente demanda de los enfermos que están ya con placebos para soportar las últimas consecuencias, digamos, de sus padecimientos, básicamente de cáncer, en donde quieren ser filmados de una manera cuando están bien, porque les dan, pues bueno, medicamentos para que se sientan mejor. Entonces quieren ser filmados y hacen la entrevista cuando están en mejores condiciones, ¿no? Porque quieren que se vea así y sea guardado. Y las entrevistas están filmadas, ¿no? Que le llaman ese performance de la muerte, ¿no? Ah, qué Ah, qué interesante. fuerte. Sí. Sí. Y bueno, no estamos tan lejos de los egipcios y sus Exacto. tumbas, ¿no? No, Con sí. Ah, escritura en oro, así como para ayudar a la transición de alguna forma, ¿no? En este mundo tan secular, porque son servicios muy seculares, ¿no? Enaltecimiento. Ujú, ujú. Perdón, yo he de tener que salirme 5 minutitos antes para llegar. De hecho, me vine aquí a casa de unos vecinos que están al ladito de la escuela. Todo fue muy estratégico para terminar la reunión y salir al compromiso con los niños. Entonces, perdonen que salga unos minutos antes, pero bueno, Sí, 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 sí. podemos conversar un ratito Pues más. yo creo Ajá. que ya cerramos. Pues entonces sí. cerramos. Yo no sé si Uf. hay alguien más que quisiera hacer nada más un comentario final o ya nos cerramos la sesión. Tere, Pero- Nomás retomando este asunto de fotos a enfermos y muertos, quizás se conozcan la historia de, a ver, es una fotógrafa retratista ultra famosa que es la Annie Leibovitz, ¿sí? Que fue pareja durante muchísimos años de Susan Sontag. Ujú. Y durante el proceso de final de cáncer de Susan Sontag, que fue un retorno, bueno, una recidiva como tan a menudo ocurre, ella la fue fotografiando
hasta donde entiendo, pero no lo puedo asegurar, con el compromiso de que eso era un vínculo, un asunto completamente privado entre ellas dos. Sin embargo, unos pocos años, un poco tiempo después de muerta la Susan Sontag, ¿qué va haciendo la Annie Leibovitz? Sino haciendo públicas esas imágenes de Sontag. Que digo, la mujer tiene tal aplomo, tal dignidad, tal fuerza, pero son de todas maneras imágenes que no quieres ver y no tiene derecho esta mujer a hacerlas públicas. Bueno, no sé, tampoco puede uno juzgar, qué sé yo, pero bueno, que lo quería mencionar, porque este asunto, lo que decía Sergio, Sergio Lerín, estos asuntos de registrar el cáncer, registrar el momento que la persona está bien y cuando se va poniendo mal, tocan puntos como un poco límites de este asunto. Tienen que ver con el grandísimo tema de la memoria y en contraposición al asunto de la memoria con respecto a los niños de hoy. Déjenme que les comente una cosa de la cual me he enterado, porque tengo un nieto pequeño nacido en estos mundos de la pantalla, que ahora una cosa es que con los primeros dientes de leche, cuando los chiquitos empiezan a cambiar los dientes, ¿sí? El ratón Pérez que venía y deja una moneda bajo la almohada a cambio del diente que están cambiando. Hay empresas como que lo pulverizan, lo muelen y le hacen, sí, a las mamás, como un pequeño dije, así, formita de corazón, o juntan varios de los dientes de leche que cambió la criatura, y entonces les hacen un pequeño dije o lo que sea. Entonces, me da un asco y una temblorina, creo que mayor Qué que la del locura. tema de la muerte. Pero estamos de alguna manera y paradójicamente en este mismo campo, en esta sociedad, de pronto queriendo preservar memoria de qué valor tiene un dije hecho con los dientitos de leche que cambió la criatura. Bueno, no más añadir a este asunto y pedirle a Sergio Lerín, por si no ha visto en el chat, que le estoy pidiendo que por favor nos dé el nombre de cuál es el libro de Fontcouverт que nos mencionaste, porque se me pasó el título, ¿sí? Y también la referencia de este Luis González de Alba que dice que es vecino. Pensé que está en investigaciones históricas, no supe qué querías decir. No, no es Con él. lo de vecino. Ok, Guatemalteco. Luis Ok. González de Palma, a ver, dijo, perdón. No me acuerdo. dijo Sergio Lerín, perdón, disculpen. Sí, sí. Bueno, pues dejemos ir a Gabriela Zamorano, que tiene cosas muy importantes que hacer. Y pues agradecemos muchísimo su participación, especialmente a Gabriela, ¿no? Que ha dado pie a toda esta conversación tan rica, agradable y pues muy personal para todos, ¿no? Para todos los que estamos aquí, porque somos parte de esa historia de crear nuestras propias imágenes a través de la fotografía y de nuestras familias. Entonces, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Ay, Gracias. Muchas muchas gracias Hasta luego. muchas gracias de nuevo por invitarme. Realmente lo disfruté mucho porque aparte pues salvo mis carroteos personales, que esos no se acaban, pero es muy rico también tener una sesión donde no estemos así como con el tiempo tan encima y poder conversar más a fondo. Creo que es muy buen formato y pues ha sido un gran placer compartir con ustedes, conocer a algunos de ustedes y espero que sigamos aquí. Yo voy a Esta es tu hacer lo posible casa, por Gaby. conectarme a las siguientes sesiones. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Ok, Un abrazo Gracias. fuerte y ojalá que nos veamos pronto en persona. Cuídense Sí. mucho. hasta Gracias. luego. Adiós. 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 Muchas gracias, Sergio y Gracias, demás Sergio. colegas. Gracias. Gracias a todos. Dios. Dios, Laura.